profesora. Nosotros vamos a hablarles sobre Gabriel García Márquez. El grupo está conformado por Camilo Oñate, Caroline Rodríguez, Oscar Contreras, Melanie Guamaní, Ivonne Herrera, Marla Guachamín, Micaela Cueva, Samantha Ariosa y Amy Castillo. Bien, los datos bibliográficos. Gabriel José de la Concorde García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 en la Ciudad de México y falleció el 17 de abril del 2014. Él fue hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 él recibió el Premio Nobel de Literatura y bueno, por sus amigos era conocido como Gabo y en su familia le decían Gabito. Él contrajo matrimonio con Mercedes Barcha Pardo y tuvieron dos hijos. El primero se llamó Rodrigo García y el segundo Gonzalo García. La vida de Gabriel García Márquez. Es hijo de Gabriel García y de Lucía Márquez. Nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue el primero de 11 hijos. Sus primeros años de vida los pasó con el cuidado de sus abuelos por parte de su mamá, recibiendo así una fuerte influencia de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un respetado liberal veterano de la Guerra de los Mil Días, al que el autor describirá como su cordón umbilical con la historia y la realidad. Su niñez fue relatada en sus memorias Vivir para contarla, que esta fue publicada en el 2002. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. La vida adulta de Gabriel García Márquez. Después de llegar a Sucre, se decidió que Gabriel debía empezar su educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla. Adquirió reputación de un chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras cómicas. Fue apodado el Viejo por sus compañeros de clase. García Márquez destacó en varios deportes, llegando a ser capitán del equipo del Liceo Nacional de Zipaquirá en 3 disciplinas: fútbol, béisbol y atletismo. Permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura. Su deseo de ser escritor crecía. Poco después publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, que apareció el 13 de septiembre de 1947 en el diario Espectador. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del Universal. En 1950 desiste de convertirse en abogado para centrarse en el periodismo, aunque García Márquez nunca terminó sus estudios superiores. La Universidad de Columbia de Nueva York le otorgó un doctorado honoris causa en letras. García Márquez no fue ni un teórico literario ni un crítico, siempre prefirió escribir historias. Se destaca por no tener un estilo definido. En cada uno de sus libros siempre busca tomar un nuevo camino. Entre los temas principales que ha tocado se encuentra la soledad, en donde ha explorado la soledad en la persona y en la especie humana como tal. Entre los libros que pueden destacar, aquí se encuentra El amor en tiempos de cólera. También se encuentra Macondo. Macondo es una aldea creada por Gabriel García Márquez que se basa en su ciudad natal, Aracataca. Este pueblo ficticio ha aparecido en varias de sus obras, como son La hojarasca o 100 años de soledad. Violencia y cultura. En sus obras hace sutiles referencias a la guerra civil entre liberales y conservadores. En obras como La mala hora o La hojarasca, en varias de estas trata de deconstruir lo que es las normas establecidas en esta parte del mundo. Y a pesar de que sus obras traten lo que son temas corruptos e injusticias, niega que estos tengan que ver con alguna propaganda política. Es conocido por dejar detalles y eventos aparentemente importantes fuera, ya que busca que el lector participe en base a su imaginación. Posee una gran participación en el realismo mágico, una corriente literaria que introduce hechos fantásticos o imposibles en argumentos cotidianos. Entre algunas de sus obras destaca 100 años de soledad, El amor en tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada fue basada en un hecho real que se ve reflejado a través de documentos judiciales y testimonios. A su vez, estos se encuentran relacionados con elementos
propios de lo que es el realismo mágico, como el gigantismo y la exageración. Entre sus influencias literarias tenemos a William Faulkner, que es considerado como su maestro y con el cual comparte varios elementos. También tenemos a Sófocles, de quien ha expresado su admiración por sus tragedias. Y también se destaca lo que es el movimiento poético Piedra y Cielo, el cual lo inspiró a escribir. Ya, entre uno de los premios más destacados de Gabriel García Márquez tenemos el Prix du Melier, que es el premio a la mejor novela extranjera en 1969 con 100 años de soledad, el premio Rómulo Gallegos en 1972 igual con 100 años de soledad, el premio internacional Nestor de la literatura en 1972. También tenemos el premio Ariel al mejor argumento original en 1975 con la obra Premio Ariel al mejor guión cinematográfico, que lo ganó en 1980 y en 1975 con El año de la peste y El presagio. Premio Nobel de la literatura en 1982. Entre las obras de Gabriel García Márquez tenemos Cuentos, Los funerales de la mama grande, 1962, una recopilación de 8 cuentos del género ficción que fue publicada por la Universidad Veracruzana de Xalapa. Esta consta de 176 páginas. Un extracto de la obra es: los periódicos cambiaron inmediatamente las fotos de las posibles víctimas, dejando solamente una de una mujer de 20 años, la mama grande. La terrible y triste historia de la Cándida Heréndida, 1974. Esta es una obra que habla ampliamente sobre la prostitución infantil. Fue publicada por la editorial Sudamericana y consta de 160 páginas. Un extracto de la obra es: a la tentativa del viudo, Heréndira gritó inaudible, mas el viudo respondió sin voz, agarrándola de la muñeca y rompiéndole el brazo. En las novelas tenemos La mala hora, 1962, la tercera novela de Gabriel García Márquez, que intentaba hablar sobre lo que ocurría en ese presente en Colombia. Consta de 183 páginas y también fue publicada por la editorial Sudamericana. Un extracto de la obra es: César Montero se encontraba dando vueltas con su escopeta apuntando hacia el público. El alcalde pudo distinguirlo y desembolsó su rifle y caminó hacia el centro de la plaza. El general y su laberinto, 1989. Esta fue una obra la cual quiso recrear los últimos días de Simón Bolívar. Fue publicada por la editorial Alfred A. Knopf y consta con 286 páginas. Un extracto de la obra es: parece una burla. Hemos sembrado tan profundo la semilla de la independencia que ahora los países se quieren separar entre sí. También tenemos las obras que son de narrativa, que son las siguientes. El relato de un náufrago en 1969, una frase de ello fue que la búsqueda de los náufragos se inició inmediato en colaboración de las fuerzas latinoamericanas. En el editorial que se lo publicó fue en El Espectador. De ahí sigue la noticia de un secuestro, que fue en 1996. Una frase de ello fue que las puertas estaban abiertas, el motor en marcha y el chofer inmóvil en el lugar. En el editorial que fue publicado fue El Mandador y Diana. Luego siguen también las obras de discurso, que son Yo no vengo a decir un discurso en el 2010. Una frase fue: yo comencé a hacer escritos en la misma forma que subí al estrado, quiere decir esto a la fuerza. En el editorial que fue publicado fue en Giraldo Mandador. También está Un manual para ser niño, en 1995. Una frase dijo que aspira a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las letras y las artes. Fue publicado en el editorial del Cardo.
Sinopsis de 100 años de soledad. La sinopsis. Este libro narra acerca de la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en un pueblo ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron lleno de presagios y temores por su parentesco. José Arcadio se marcha con Úrsula guiado por un sueño y funda lo que es Macondo, el pueblo en el que se desarrolla esta historia. Estos tienen 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, con quienes comenzará la historia. A medida que los años pasan, la población va incrementando y ocurren lo que son sucesos extraños. Las generaciones van aumentando, todo para terminar con un final trágico pero excelentemente narrado, cuya conclusión es básicamente que se escapa de todo menos la condena de la que es la soledad. El coronel no tiene quien le escriba. Es una obra de Gabriel García Márquez narrada en tercera persona. Trata de un coronel veterano que sirvió en la Guerra de los 1000 días. Desde hace 15 años él espera su asignación a su pensión por los servicios prestados a la patria, teniendo necesidades económicas y conviviendo junto a su esposa, intentando mantener la integridad personal en un mundo donde los hombres como él fueron dejados en el olvido por la ambición de poder político, teniendo como su única esperanza un gallo con el que intenta ganar dinero, que había heredado de su hijo Agustín, que fue asesinado hace meses atrás.